Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Reseña Butaca. En esta ocasión vamos a hablar de esta película Parasite o Parásitos, así le pusieron en español. Esta película del director Bong Joon-ho o Bong Joon-ho, no sé exactamente cómo se diga, disculpen mi coreano, no es muy bueno. Pero esta película de verdad la vi y me agradó bastante en diversos sentidos. Esta película, ¿de qué va? La trama es principalmente una familia de muy escasos recursos, digamos, que viven de una manera bastante precaria, que les falta prácticamente todo. Es una familia de eh, cuatro integrantes, ¿no? Papá, la mamá y dos hijos, quienes viven prácticamente, vuelvo a repetir, en la miseria, en un barrio bajo de ahí de Corea del Sur, donde se les mete el agua, donde tienen que aprovechar las fumigaciones de la ciudad para que puedan fumigar ellos mismos su hogar, donde tienen que buscar wifi por medio del baño. Es el único lugar donde lo tienen y están ahí con el celular buscando esas señales porque no pueden contar con ese servicio de manera pagada, por así decirlo. Y esta familia trata de resolver esa situación económica, empezando por el papá, y descubre una amistad del niño, o bueno, no del niño, del joven, que hay una familia adinerada de una zona residencial de ahí, de esa ciudad, donde necesitan un maestro de inglés, y bueno, él es bastante, digamos, capaz de enseñar esta asignatura, y empieza a ir a esta casa a impartir las clases, y poco a poco la familia se va involucrando y se va digamos, adueñando de esta casa y de esta familia por medio de artimañas bastante divertidas y por medio de falsificaciones de documentos, etcétera. Para no hacer el cuento largo, para no hablar más de la trama como tal, toda la familia terminan trabajando para ellos, no como familia, sino cada quien inventando su propio personaje. Y es aquí donde pinta la broma y donde la película, al menos en la primera mitad, es bastante interesante en la cuestión de la comedia, ¿no? Podemos ver esta familia cómo se va adentrando poco a poco de una manera absurda, sí, pero también de una manera muy divertida, y que aparentemente esta familia con mucho dinero pues no es tan lista, porque van cayendo en el juego de estas personas que hacen su papel completamente creíble y muy bien hecho, y por eso se van pudiendo adaptar a esta familia de adinerados, y que bueno, pues lo están buscando para salir adelante y para tener un mejor digamos, nivel de vida. Pero ya de la mitad hacia adelante la cosa se vuelve un poquito extraña, y es aquí donde empieza ya podemos hablar de un poquito de una historia de suspenso, no solamente de comedia, que es la primera mitad, y vemos esta penumbra, o vemos esta diferencia de sociedades bien marcadas, obviamente, entre la opulencia, donde el dinero no es el problema porque pues lo tienen completamente, y también la falta de recurso prácticamente total de esta familia. Las dos familias son de cuatro integrantes, como decías, mamá, papá, hijo, hija, igualmente la familia adinerada, entonces es una cosa que comparten en común, pero vemos diametralmente opuestas estas cosas, que se van asentando sobre todo en el trato que van recibiendo, si bien no los tratan mal la familia que tiene dinero a la familia que no, pero sí hay ciertos rasgos donde se va notando este hartazgo por parte de unos, y esta, digamos, tratar de hacer menos, o de hacer menos como tal a la familia de escasos recursos, por medio del aroma, por medio del olor. Hay una parte donde el niño, inclusive, o en varias partes, pero sobre todo empezamos con el niño diciendo que todos los integrantes de esos nuevos trabajadores en el hogar huelen exactamente igual, y después el papá lo acentúa, que tienen un olor especial, ¿no? Entonces muchas veces nosotros inclusive podríamos llegar a pensar,
cuando estamos en algún lugar, cuando vamos en algún autobús, cuando nos subimos a algún transporte público o estamos en X o Y lugar, que vamos detectando ciertos aromas, ciertos olores de personas y muchas veces nos incomodamos con eso, o hay personas que se incomodan o nosotros mismos incomodamos, pero es una característica bien cierta y bien, pues digamos que bien triste, ¿no? Y sobre todo que termina molestando a aquella persona que, tanto quien emite el juicio como a la persona que lo recibe, ¿no? Y este es un parteaguas principalmente de la historia y de donde de uno de los personajes se rompe completamente, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, la primera parte es una comedia bastante divertida, donde todo es bien meticuloso, donde todo está bien armado, y la segunda parte ya empieza como algo suspenso, pasan sucesos bien extraños que no esperaban la familia. No quiero contar más de la película, pero se vuelve ya un poco más de suspenso. Entonces no vemos como que como esta familia se adueñó de la casa de los ricos, sino esa era su intención, pero pasan determinadas cosas y vemos que no es tan fácil, ¿no? Y nos vuelven a remarcar cuando creemos que ya lo tienen todo, que ya lo resolvieron, que ya llegaron a obtener un poco de esa vida de ricos que tanto deseaban. Les cae como balde de agua fría una realidad bien distinta y vuelven a estar nuevamente en esta pobreza, en algo sucio, ¿no? Por así decirlo, que notamos y que la fotografía nos hace notar excelentemente, con unas escaleras ahí del barrio, pues de los barrios bajos, podríamos decir, de allá, y con escenarios de lluvia donde todo se inunda, donde se está saliendo el excremento de las alcantarillas y todo. Entonces vemos por un lado el sol, lo iluminado, lo bonito de las casas, pues de esta zona residencial donde pues todo es opulencia, donde todo es dinero, y vemos hasta lo bajo de lo bajo, y literal bajo, porque viven en la parte más profunda, digamos, de la ciudad. Como les decía al principio, incluso se les mete el agua, se les inunda, y vemos estas diferencias bien marcadas, ¿no? Como decía, es una comedia al principio incluso hasta física, ¿no? Como una especie de sitcom de televisión, ¿no? Hay un poco medio extraño, donde parecería que se están burlando de los ricos, y podemos inclusive verlos sí como personas como paracaidistas, por así decirlo, o como parásitos como tal de esta sociedad de opulencia, pero ahí es donde podemos verlos de ambas maneras, ¿no? O sea, podríamos presentar que estos son como una equiparación, ellos mismos los dicen como ciertas cucarachas que cuando llegan la luz se dispersan, y precisamente por eso también son como una especie de parásitos. Pero creo que ambas partes podríamos verlas de esa manera, ¿no? Ellos como si tratando de irse metiendo a esta casa de manera pues no tan decente. Al final de cuentas trabajan y lo hacen bien, pero por medio de mentiras es como logran estos empleos. Pero también esta sociedad ya, vuelvo a repetir, tan opulenta, tan desinteresada, bueno, tan despreocupada de la cuestión de dinero, que también son como parásitos, porque todos estos recursos que podrían quizá repartirse con los más necesitados, ellos los tienen incluso con la forma o con la posibilidad hasta de desperdiciarlos, ¿no? Entonces nos podemos preguntar realmente quiénes son los parásitos, ¿no? Quiénes son los que realmente se están metiendo o están contaminando o están enfermando o consumiendo a los otros, ¿no? Entonces creo que las dos partes están ahí en juego, y es lo que nos muestra por medio de esta comedia y por medio también del suspenso, e inclusive pues de este hartazgo que lo vamos a ver hasta el final. Vuelvo a repetir, con un desenlace completamente inesperado, al menos en la primera parte de la película. Quizá después podríamos ir deduciendo un poquito, pero no es más que otra cosa que, vuelvo a repetir, el resultado de esta pues ya de este hartazgo social de las personas que tienen menos posibilidad de salir adelante en sus vidas, ¿no? Vuelvo a repetir, esta película en cuanto a su arquitectura es bien interesante, en la fotografía, el diseño de arte, pero sobre todo los edificios, la casa, las escaleras, los escenarios donde todo esto transcurre, está bien
medido, bien estudiado, para que todos los personajes se vayan viendo. Hay momentos donde hay 4 o 5 personajes en un mismo cuadro haciendo diferentes cosas y no se interrumpen unos a otros y trabajan completamente en orden, y que esto es fruto no solamente del guionista y del director, sino también quien puso la cámara ahí, que supo hacerlo para que todo tuviera su correcto funcionamiento y que pudiéramos entender la escena desde una sola toma, en una sola perspectiva, con diferentes personajes, y esto lo va a ir jugando en cada momento. No solamente no es una toma única que sale esto, sino son en varias partes. Creo que es bien atinada la composición y bien atinado quien pone la cámara, y vemos todo esta pasarela de personajes y de situaciones en esta película, ¿no? También, vuelvo a repetir, es una sátira social de las diferencias económicas de una sociedad, en este caso de Corea del Sur, y que lo podemos ver como en tono de broma, sin caer en clichés innecesarios, en bromas tontas o absurdas, o que normalmente se harían en esta cuestión de diferencias económicas, pero que, vuelvo a repetir, a pesar de su humor negro, a pesar de tener estas situaciones bastante conocidas, creo que se logra hacer la crítica y podemos empatizar tanto con unos con nosotros. No vamos a conocer aquí como villanos o los buenos o los malos, sino cada quien está luchando por hacer lo que tiene que hacer, y al final de cuentas le saldrá o no le saldrá como ellos pensaban. Obviamente tienen consecuencias bastante malas ambas familias, pero pues eso es lo que se atrevieron a hacer, lo que se atrevieron a contar. Vuelvo a repetir, muy bien contada, con un desenlace o con un final impactante. Y lo interesante, vuelvo a repetir, que la primera parte de la película mucho de comedia, la segunda parte ya más como de suspenso y como un poquito de intriga, pero que no pierde en ningún momento la mirada del espectador, que nos va a tener al filo de la butaca, pensando qué es lo que va a pasar con estas familias coreanas, si van a ser ambas partes unos parásitos o simplemente morirán en ese intento. Como dato, antes de que se me olvide, como dato extra, esta película ganó el Festival de Cannes de este año, y también acaba de ganar como mejor película extranjera en los mejores filmes independientes, ¿no? Entonces es una película multipremiada que seguramente estará concursando para ganarse algún Oscar en alguna categoría, muy seguramente concursando como mejor película extranjera, y quizá inclusive hasta como mejor película en este premio de los Oscars. Esperemos que les haya gustado esta reseña. Les invito, como siempre, a ver mucho cine de todo, no solamente lo nacional, sino lo internacional, no solamente Hollywood, sino cualquier tipo de cine independiente, etcétera, etcétera. Bueno, nueva cuenta, muchas gracias por vernos esta noche. Esperemos que estén muy bien esta semana. Chao.